Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes y en esta ocasión quiero compartir algo de la palabra de Dios, algo maravilloso aquí en el libro de Deuteronomio. Es algo para reflexionar. Primeramente quiero mencionarles que este libro de Deuteronomio, la misma palabra Deuteronomio de la palabra hebrea de la que viene, lo que significa es repite o repetir, y ese es el contexto del libro. El siervo de Dios llamado Moisés, ese caudillo, ese líder que Dios usó para libertar a la nación de Israel de Egipto, sabemos por lo que la Biblia nos enseña cómo Dios no le permitió entrar en la tierra prometida. Y ya desde ahí, no solo desde este libro de Deuteronomio, y vamos a llegar a lo que quiero compartirles, pero quiero agarrar aún desde Moisés. De Moisés no entrar a la tierra prometida es por los errores que él cometió, por las fallas que él cometió, por su pecado de él. Y Dios le había dicho a Moisés en una ocasión que el pueblo se había quejado, el pueblo tenía sed, querían agua en el desierto. Y Dios le dijo a Moisés que hablara la peña, y Moisés, sin embargo, ¿verdad?, golpeó la peña y la golpeó 2 veces. Hay quienes creen que el problema no solamente fue golpear la peña, sino que la golpeó 2 veces. Algunos teólogos hacen alusión a que pues la peña tipifica o representa al Señor Jesucristo, y Cristo solamente murió o fue sacrificado una sola vez, que fue necesario para poder redimir la humanidad. Y entonces Moisés, pues sea porque le golpeó una o en el caso de él que le golpeó 2 veces, no hizo justo lo que Dios le dijo que hiciera. Y cuán importante es que nosotros hagamos lo que Dios dice, tal cual como Dios lo dice, para que entonces podamos recibir la bendición de nuestro Dios. Y bueno, Moisés no entró, y justamente no solamente no entró, pero antes de entregar su cargo a Josué, quien fue su sucesor, es cuando Dios le dice a Moisés: ¿sabes, Moisés? Quiero que a esta segunda generación, los que eran de 20 años hacia abajo, ya habían pasado 40 años de historia, 40 años donde los de 20 años para arriba habían perecido en el desierto, y sabemos también la razón. La razón es porque ellos no le creyeron a Dios, renegaron, dudaron, temieron, y ahora Dios dijo: por causa de que los espías desanimaron al pueblo y el pueblo le creyó a estos espías en lugar de creerle a Dios, pues ahora por los 40 días que ellos espiaron la tierra y que no les fue suficiente el creerme y se dejaron llevar por lo que vieron, por el temor, pues yo les voy a dar 40 años aquí en el desierto en el cual van a perecer por cuanto no quisieron, ¿verdad?, entrar a la tierra prometida, porque no me creyeron, dice el Señor. Y Moisés retoma esa historia, esa parte de la historia, para hablarle a estos jóvenes y adultos que habían sido en su momento personas de 20 años hacia abajo, que habían salido junto con los padres, ¿verdad?, de Egipto, de ser esclavos, y que Dios los había libertado. Y ahora Moisés, sabiendo el contexto de todo esto, le habla a esta segunda generación, vamos a llamarla así, que eran los de 20 años hacia abajo, y vuelvo y lo repito, aun cuando ya habían pasado los 40 años. Significa que los que en aquel entonces que salieron de Egipto tenían 20 años, pues en la actualidad, aquí en este momento ya tendrían 60. Y la Biblia dice que Moisés empieza a hablarles de la historia, y vimos el error de Moisés, y también vamos a ver el error del pueblo, y el ver los errores en los personajes y las historias de la palabra de Dios son para que usted y yo no hagamos lo mismo, no cometamos los mismos errores, y que de esa manera usted y yo podamos aprender del ejemplo de ellos, podamos hacer lo correcto para poder obtener la bendición de Dios y vivir de tal manera que podamos agradar al Señor. Y en el capítulo 1 justo fue lo primero que hizo Moisés cuando habló con el pueblo, les dio historia y les remonta a aquel momento cuando ellos ya habían llegado ahí a la entrada, podríamos decir, de la tierra prometida. Habían llegado a Cades Barnea, y Moisés les dijo lo siguiente: una vez que llegaron, en ese mismo capítulo 1, ¿verdad?, versículo 21,
Moisés les dijo así, les dijo, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Y vean la manera en que habla Moisés, te ha entregado la tierra. Ya Dios lo dijo, hablando de declarar, como hay personas o denominaciones que les gusta declarar, que yo declaro, y eso sabemos que no es bíblico para nosotros los cristianos. El único que tiene la potestad, la soberanía, la autoridad, el poder para declarar es nuestro Dios. Cuando Dios declara algo, ahí sí usted puede confiar, ahí sí usted puede creer, y mire, ponga y deposite toda su fe en la palabra de Dios. Él sí es digno de toda nuestra confianza. Contrario a eso, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. El hombre falla, el hombre miente, pero gracias a Dios que Dios es fiel, Dios es la verdad, Dios es veraz y Él nunca va a mentir. Y dice la palabra de Dios que Moisés les dice, le recuerda a esta generación lo que había acontecido y lo que él le había dicho a los padres de ellos, a toda la nación, que ya Jehová les había entregado la tierra. Ya habían llegado y les dice, suban y tomen posesión de ella. Y mire, ahí cuando la Biblia dice algo, cuán importante es que usted y yo podamos confiar, como lo vengo diciendo, en la palabra de Dios. Este bendito libro, la palabra de Dios, debe de ser la regla de fe y práctica para nosotros los cristianos. Y debemos de vivir por fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Significa que si Dios dice algo, usted y yo deberíamos de creerlo. Usted y yo deberíamos de confiarlo. Si la Biblia dice que un gran pez comió a Jonás, pues yo como hijo de Dios, como cristiano, yo lo creo. Si la Biblia dice que el Señor Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo en la Virgen María, aunque parezca imposible humanamente hablando, yo lo creo porque la Biblia lo dice, Dios lo dice. Y yo sé que hay personas que no son cristianas, que no conocen de Dios y dicen o atribuyen a que no, pero es que la Biblia, ¿cómo le voy a dar toda mi confianza? Es un libro, el papel aguanta lo que le pongas y los hombres lo escribieron, y por supuesto que los hombres lo escribieron. Dios usó los hombres, fueron sus instrumentos, alrededor de 40 hombres para escribir toda la palabra de Dios, toda la escritura, pero hay algo interesante, estos hombres no escribieron lo que ellos quisieron. La Biblia dice que estos hombres fueron inspirados por Dios. Y usted podría pensar en su imaginación y su razonamiento, sí, pero ellos pudieron haberse equivocado, pudieron haber escrito lo que les dio en gana, pero si Dios hubiera permitido eso, o si estos hombres pudieran haber hecho esto, entonces ¿de qué clase de Dios estamos hablando? Ya Dios no sería soberano, ya Dios no tendría el control. Y no, mi querido amigo y querido hermano, estamos hablando del creador del universo, del Dios que creó todas las cosas y que las sostiene y que por Él subsisten y que fueron creadas para Él. Ese Dios poderoso, todopoderoso, usó estos hombres para inspirarlos, y estos hombres simplemente se dedicaron a transcribir, a darnos lo que Dios quería que la humanidad y que su pueblo tuviera para su enseñanza. La misma Biblia aquí en Deuteronomio dice que las cosas secretas o ocultas le pertenecen a Jehová, pero lo que está aquí revelado en la palabra de Dios es para nosotros, la humanidad, para el pueblo de Dios, y hay cosas también como el Evangelio y cosas de sabiduría para la vida diaria práctica, ¿verdad? Para toda la humanidad, para poder enseñarnos principios, enseñarnos valores, para ser personas de moral, personas de Dios, que representemos a Dios como nuestro Creador y los cristianos también como nuestro Señor y nuestro Padre Celestial. Entonces, la conclusión que da la misma Biblia es que la Biblia es la bendita palabra de Dios y la palabra de Dios es digna de nuestra confianza. Pero ¿sabe? El pueblo, al igual que ya hablamos de Moisés, que no hizo lo que Dios le dijo, él tenía sus razones, el pueblo era necio, el pueblo pues hizo que Moisés, ¿verdad?, se saliera de sus casillas
y estaba molesto y golpeó la peña, ya como que no soportaba al pueblo, se cansó y no hizo lo que Dios lo dijo, y eso le llevó a Moisés a perder la bendición de entrar a la tierra prometida. Pero ahora Moisés, en esa experiencia, ahora hablando con esta nueva generación que ya estaba lista y Dios los iba a introducir y estaban listos para entrar a la tierra prometida, que representa una vida abundante, una vida de bendición, una vida que Dios quiere darle a cada cristiano, que se requiere la obediencia a Dios y a su palabra para que podamos recibirla, este tipo de vida bendecida, gozosa de parte de nuestro Dios. Y dice la Biblia que entonces Moisés les dijo, ya llegamos, ahí está la tierra que Dios les entregó, ya es una realidad, solo, ¿verdad?, falta que ustedes le crean a Dios, que suban y que tomen posesión de la tierra. No tengan miedo, no tengan temor a cualquier obstáculo, a cualquier enemigo, a cualquier circunstancia o adversidad con la cual se vayan a topar. No teman porque Dios está con ustedes. Eso me recuerda lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, de parte de Dios, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Somos más que vencedores, es la conclusión a la que llega el apóstol Pablo. Los cristianos estamos en victoria en Cristo, y más cuando dejamos que Él nos guíe, que Él nos pastoree, que Él nos apaciente. Y muy bien, aterrizo todo lo que le quiero decir, y lo que le quiero decir es que aunque Dios dio la instrucción, aunque la bendición estaba a la puerta, aunque ya habían llegado a esa tierra prometida y Dios estaba listo para derramar bendición sobre su pueblo en ese lugar que Dios había escogido para ellos, ellos opinaron diferente. Se les dijo, ya llegamos. Se les dijo, la tierra ya Dios se las entregó. Se les dijo, suban y tomen posesión de ella. Pero ellos dijeron, no, mira, nosotros tenemos otra opinión. Nosotros también pensamos, y en nuestro pensamiento o con nuestra lógica, nuestro razonamiento, creemos que mejor sería, ¿verdad?, que primero vayamos a reconocer la tierra. Algo interesante, el mismo Moisés, cuando los escuchó, Moisés dijo, me parece bien. Y quiero resaltar algo aquí, ¿verdad?, contrapesando con la sabiduría de Dios, un Dios que no se equivoca, que es perfecto en sabiduría, y cualquier opinión del hombre más sabio aquí sobre la faz de la tierra, a pesar que aparentemente no era algo malo lo que el pueblo proponía, pero estaban cambiando la versión o lo que Dios recomendaba. Dios dijo a través de Moisés, ya llegamos, ahí está la tierra, ya Dios se las entregó, suban y tomen posesión. ¿Y qué dijeron ellos? No, queremos implementar algo a eso, queremos antelar o anticipar otra cosa antes de obedecer a Dios. Lo que nosotros creemos que debemos de hacer, primero es a ir y supervisar la tierra, ¿verdad?, a reconocerla, para ver a qué nos vamos a enfrentar, para ver qué es lo que vamos a tener delante de nosotros. Y déjeme le digo algo, ¿de qué nos vale o en qué nos ayuda saber a qué nos vamos a enfrentar? ¿Para qué querríamos usted y yo saber qué nos va a deparar el futuro? Usted podría decir, no, para mucho, para prevenirnos, y suena bien, pero le voy a decir algo, creo que no es necesario. ¿Por qué? Porque independientemente de la prevención, que es buena, creo que lo más importante, más allá de saber a qué nos vamos a enfrentar o qué nos depara el día de mañana, lo más importante y lo más valioso para un cristiano es el poder saber que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, mire, venga lo que venga, ¿quién contra nosotros? Ese fue el pequeño detalle que pasó muy por alto la nación de Israel. ¿Para qué querían saber a qué se iban a enfrentar? ¿Qué importa lo que depare el mañana? ¿Qué importan los problemas que pudiéramos tener o que Dios pudiera permitir? Aun cuando hablamos de las pruebas, cuando hablamos de las tentaciones, la Biblia dice que el Señor no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, sino antes bien juntamente con la tentación Dios provee una salida. Dios es justo.
Él no va a permitir algo para su pueblo, para nosotros, que usted y yo no lo podamos sobrellevar. Entonces, yo creo que lo que más nos conviene es hacerle caso a Dios. Aunque parezca bueno lo que opinamos, aunque no parezca malo lo que quisiéramos hacer, creo que es mejor descansar en el Señor. Creo que es mejor confiar en su palabra y eso nos va a garantizar obtener la bendición de nuestro Dios. No seamos como Moisés, que desobedezcamos a lo que Dios pida que hagamos. No seamos como el pueblo de Israel, que cuando Dios dijo lo que quería que hicieran, por su razonamiento, aunque parecía algo bueno lo que ellos querían hacer, le pareció bueno también a Moisés lo que ellos, ¿verdad?, habían propuesto, pero de nada les valió, aunque era algo bueno. Más bien, el tener esa información ahora les fue de tropiezo. ¿Por qué? Porque vieron gigantes y dejaron de ver al Todopoderoso. Porque vieron ciudades amuralladas y dijeron, ¿cómo en el mundo vamos a conquistar estas ciudades? Vieron estos gigantes que ya los mencioné, y que ellos dijeron, no, imagínate, nuestros hijos van a servir de carnada, ¿verdad?, para esos gigantes, van a matar a nuestros hijos. No, es imposible que se cumpla lo que Dios dice. Y no, mi querido oyente, mi querido amigo y querido hermano, déjeme decirle y recordarle que Dios es soberano, que no hay nada imposible para Dios. Por lo cual yo le animo a que confiemos, a que obedezcamos, a que memoricemos, a que estudiemos y sobre todo a que podamos poner en práctica la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga. No olvide compartir estos mensajes para que puedan ser de bendición a las personas que lo necesitan, y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que Dios les bendiga.